pensando en, Señor, ¿qué traigo para este domingo? No solamente para traer un mensaje específicamente para un padre, sino pensando en que todos aquí también somos hijos y tenemos un Padre en común que es nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y también a Él celebramos cada domingo. Y no tengo la menor duda que va a ser de bendición para cada uno de ustedes. Sé que no es un mensaje solamente exclusivo para usted, papá, sino también para usted, mamá, para usted, hijo, tío, tía, etcétera, etcétera, etcétera. Sobre todo para mí. Y disponga su corazón a escuchar la palabra de Dios en esta mañana. Que Dios nos hable como me ha hablado a mí y que podamos convertir en sabiduría el conocimiento que vamos a adquirir en este ratito. Quiero pedir, Frank, hágame un favor, venga, porque él me está llevando la Biblia así y voy a pasar incómodo. Así, apáguelo, por favor. Ahorita por dicha no está haciendo mucho calor. Muy bien. ¿Quiénes han trabajado alguna vez con cargamento pesado o trabajan actualmente con cargamento pesado? Okay. Okay. Yo me acuerdo cuando me tocó trabajar en la Coca-Cola, ¿verdad, Adri? Bueno, usted no, Adrián, porque usted nada más llegaba y recibía mis facturas, ¿verdad? Ahí nada más pasaba, yo era el negro, ¿verdad? Que te andaba tirando cajas de Coca-Cola por todo lado. Pero es un trabajo que hay que levantar mucho peso. Cuando llegaba, ¿verdad? Había que tirar 1000 cajas de Coca-Cola en un lugar. Y eran esas sudadas donde yo me ponía hasta tres cajitas, no es por jugar de vivo, ¿verdad? Pero me echaba 3 cajas de coca, esas de 3 litros aquí en el hombro y no es por jugar de vivo, ¿verdad? Pero eso es lo que me tocaba hacer. Qué rico era cuando veía la última tarima de Coca-Cola y yo sabía que no tenía que levantar más peso. Cuando ya llegaba y le hacía a Adrián, toma las facturas, pa. Ya no tenía que levantar más peso en ese día. Como hijos de Dios, pregúntese usted ahorita en esta mañana. ¿Trae usted en su espalda algún peso ahorita? ¿Hay un peso que usted trae hoy en su espalda? ¿Hay algún peso de alguna circunstancia, de alguna situación que usted ahorita en este momento está cargando? Y el objetivo del mensaje es que hoy usted pueda despojarse de ese peso. Y vamos a analizar una historia muy conocida en donde vamos a estudiar a 3 personajes muy conocidos, pero que esos 3 personajes cargan pesos diferentes. Y que esos pesos también les van a dar resultados diferentes. Y vamos a analizarnos cada uno de nosotros y poder identificar cuál peso trae usted en su espalda. Y al final vamos a concluir en cómo podemos hacer para despojarnos de ese peso. Así que vamos a abrir la palabra de Dios y primero vamos a leer Hebreos capítulo 12. Y voy a empezar solamente con una oración de un versículo y después nos vamos a dirigir a Primera de Samuel, pero primeramente vamos a leer ahí Hebreos capítulo 12. ¿Lo tenemos todo, hermanos? Sí. 12, versículo 1 dice, por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, y aquí es la oración en la cual me voy a enfocar, que dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. ¿Ok? Aquí vamos a encontrar la clave y la premisa de la predicación de esta mañana. Despojémonos de todo peso.
Vean que el texto no está diciendo despojémonos de todo peso del pecado. No, está diciendo despojémonos de todo peso y del pecado. Dos cosas diferentes. De todo peso y del pecado. ¿Y por qué son dos cosas diferentes? Porque tal vez usted en esta mañana trae un peso en su espalda que no tiene que ser necesariamente un pecado. ¿Me explico? Tal vez hay algo que te está afligiendo. Y a eso es lo que se refiere esta parte de despojarse de todo peso. Porque ¿qué es lo que es un peso? Yo me puedo poner una mochila ahorita aquí en mi espalda de 50 kilos y voy a caer como una tortuga baula hacia atrás, así. De una vez, el peso me va a llevar. Y qué cansado es cuando uno va a hacer una caminata o algo con ese montón de peso y que usted va así inclinado, ¿verdad? Que ya le duele el hombro, que le duele la espalda. No es lindo caminar con peso, no es cómodo, no es agradable. Llega al rato, al tiempo, a causar dolor en la nuca, en la espalda, queda uno ahí medio torcido. Y qué rico se siente cuando yo llego y suelto el salveque, ¿verdad? Y me estiro, uff, qué rico. Pero espiritualmente, mis queridos hermanos, a veces estamos cargando con mochilas y mochilas y mochilas y mochilas y mochilas. Y vamos como en la vida cristiana tratando de correr la carrera cristiana y vamos con ese montón de mochilas de peso. Y no sé, tal vez para usted tenga una mochila de 50 kilos de peso, para tal vez el otro son 20 kilos, tal vez para el otro son 10 kilos, tal vez para otro son 10 kilos, porque no sé cuál sea la situación o el peso que usted esté cargando. Pero muchas veces en la vida cristiana cargamos con peso. Y Dios nos invita ¿a qué? A que yo me despoje de ese peso. Ahora, teniendo esto en mente, como les decía ahorita al principio, vamos a analizar a tres personas que cargan tres tipos de peso diferente. Y van a tener tres resultados diferentes. Y la historia es súper conocida. Y van a decir, ¿dónde David y Goliat? ¿De dónde rayos vamos a hablar del peso ahí? Pues vamos a ver, los invito ahí a 1 Samuel capítulo 17. Abramos la palabra de Dios ahí. Y vamos a analizar esos pesos. Y a esos tres personajes. Ya conocemos la historia, la sabemos de memoria, pero vamos a aprender algo nuevo más en esta historia. 1 Samuel 17. Vamos a leer el versículo 7 en adelante. Primero dice: el asta de su lanza era como un rodillo de telar y tenía el hierro de su lanza 600 ciclos de hierro, iba su escudero delante de él. Ahí está hablando de ¿quién? De Goliat. Vemos de que más atrás, desde el versículo 5, dice que Goliat traía ¿qué? Un casco de bronce en su cabeza y llevaba una cota de malla, y el peso de la cota de malla era ¿qué? De 5,000 ciclos de bronce. Además, ¿qué traía? Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. Entonces, el primer personaje a estudiar acá es Goliat. Y Goliat traía un peso. Ahora, vea qué interesante. ¿Cuánto medía Goliat? Goliat dice que medía 6 codos y un palmo. ¿Ok? Si nosotros vamos a la tabla de medición, Goliat medía 3 metros 23 centímetros. Eso era lo que medía Goliat. 3 metros 23 centímetros. ¿Por qué? Porque cada codo equivale a 0.5 metros y el palmo equivale a 23 centímetros. Por lo tanto, 6 codos y un palmo son 3 metros con 23 centímetros. Entonces, imagínense el tamaño de Goliat. Entonces, ¿cuál era el peso de Goliat? Primeramente, el propio, su tamaño. Imagínense lo que debe pesar semejante bestia, ¿verdad? Verlo de 3 metros 23. Era un hombre enorme. Pero aparte de eso, dice que él llevaba encima una cota de malla. ¿Y cuánto dice que pesaba esa cota de malla? 5,000 ciclos de bronce. Ahora, ¿cuánto equivale un ciclo? Un ciclo equivale a 11.5 gramos. Si yo multiplico
11.5 gramos por 5.000 ciclos, me está dando un resultado de 57.500, ¿verdad? Gramos. Si yo divido eso entre 1.000, me va a dar los kilos totales, que serían 57.5 kilos. Imagínese usted que se ponga una cota de malla, que la cota de malla es lo que protegía a los soldados de las espadas, ¿verdad? De los cortes de espada, pero que pese 57 kilogramos. Como que usted se ponga una camisa, don José, usted que es así corpulento, de 57 kilos, puede ser muy corpulento, pero una camisa que pese eso, o sea, más de un saco de cemento, los que hemos levantado un saco de cemento que pesa 50 kilos, no es fácil montárselo al hombro, hasta que va uno ahí doblado, ¿verdad? Llevándolo. Pero imagínense lo que es pelear con 57 kilos de peso encima, solamente la cota de malla. Ahí nos da el peso. También nos da el peso de otra cosa importante ahí, de la lanza. La lanza dice que pesaba el hierro, solamente el hierro de la lanza, 600 ciclos, o sea, 6.9 kilogramos. En total, dicen los historiadores que solo la lanza en sí, contando, ¿verdad?, todo lo que conlleva la parte de madera, no solamente el hierro, lo demás, podía andar en 11 kilogramos de peso. Pero imagínese usted también lo que es levantar una lanza de 11 kilos de peso y poder pelear con eso. Pero ¿qué más tenía Goliat de peso? Entonces, dice ahí la escritura que traía un casco de bronce. No dice el peso, pero dice que traía un casco de bronce. ¿Qué más traía? Aparte de su casco, la cota de malla, traía el hierro de la lanza, además portaba una espada. No dice peso, pero portaba una espada que me imagino que también debía ser pesada. También dice que tenía grebas. ¿Y qué eran las grebas? Las grebas eran unas placas de metal, de hierro, que se utilizaban para proteger las piernas de las rodillas hacia abajo, por decirlo así, unas espinilleras. ¿Okay? Pero eso también tenía peso, porque era de metal. Y aparte de las grebas, dice que jabalina de bronce. La jabalina de bronce era otra arma alternativa. Y el texto dice que la llevaba entre los hombros. O sea, no es que la llevaba entre los hombros, el concepto es de que él la llevaba guindando en su espalda porque era una arma alternativa. Entonces, llevaba su casco, llevaba la cota de malla súper pesada, llevaba una espada, llevaba una jabalina que podía pesar, ¿verdad? Su lanza que pesaba 11 kilogramos por ahí aproximadamente, y aparte de eso, armas alternativas que era la jabalina de bronce. Llevaba las grebas, o sea, Robocop se le quedaba atrás, ¿verdad? A Goliat. El hombre de metal. Más lo que era mover su propio peso corporal, imagínense, ¿cuánto peso podía tener Goliat encima? Si hacemos tal vez un cálculo, ¿verdad? Supongamos de que él cargaba con 100 kilogramos en toda su armadura. Usted podría moverse con 2 sacos de cemento en la espalda, es más, se los aguantaría. Queda uno, ¿verdad? Pero hecho un parche de una vez ahí en el suelo, si le tiran 100 kilogramos de peso de una vez en la espalda a uno. Y ahora salir a pelear con eso, qué difícil era, ¿verdad? Entonces era un peso grandísimo el que tenía Goliat encima. Pero no solamente tenía un peso material, Goliat. Él no solamente cargaba con un peso de hierro. Vean lo que dice el versículo 42 ahí también del capítulo 17. El versículo 42 dice, y cuando el filisteo, o sea, Goliat, miró y vio a David, ¿qué hizo? Le tuvo en poco, porque era muchacho, y dice, este muchachito, rubiecito y bonito. Qué lindo, me ponen a un delgadito, bonito, rubiecito a pelear. ¿Qué estaba haciendo Goliat? Burlándose de David. Entonces, ¿a qué me refiero con que Goliat no solamente tenía un peso material y palpable como el metal? Porque Goliat estaba lleno de soberbia y de orgullo. Entonces, también cargaba con un peso de autosuficiencia, soberbia y orgullo. El peso de Goliat. ¿Ok? Y aquí usted puede empezar a preguntarse,
y podemos empezar a identificarnos. ¿Me identifico yo con el peso de Goliat? ¿Será que yo estoy cargando el peso de Goliat? ¿Será que yo en la vida estoy creyéndome autosuficiente, pensando de que soy capaz de hacer todo en la vida por mí mismo? De que mi capacidad, mi intelecto, mis habilidades, mi conocimiento, etcétera, me hacen apto y capaz para yo vivir de una manera autosuficiente. Y me creo tan grande, ¿verdad? Como Goliat, ¿verdad? Y tan imponente de que vivo la vida cristiana de manera autosuficiente. El peso de Goliat. Pero no solamente Goliat cargaba un peso. Vamos a ver el segundo personaje. Y ese es Saúl. Y Saúl también cargaba con un peso. Vean el versículo 11. De ahí del capítulo 17. Versículo 11. Dice, oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, ¿qué pasó con Saúl? Se turbaron y tuvieron ¿qué? Miedo. Pues podemos ver de que Saúl estaba cargando ante ese momento de la batalla contra los filisteos y ante el ver a Goliat que tenía ya 40 días de estarse levantando todas las mañanas y estarse burlando del ejército de Dios, del ejército de Israel, pidiendo que alguien venga a pelear contra mí, el autosuficiente Goliat, el todopoderoso Goliat, ¿verdad? Pero vemos de que ahora Saúl también está ahí en la batalla y él también está cargando con un peso, y vemos que la primera característica del peso de Saúl era turbación y temor. Pero no solamente turbación y temor. Versículo 24. Vea lo que dice el versículo 24. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre, ¿qué hacían? Huían de su presencia y tenían ¿qué? Gran temor. Y dice, y todos los varones de Israel, que no había nadie en el ejército de Saúl, ni el mismo Saúl, que iba a hacerle ¿qué? Frente a Goliat. Entonces, ¿qué otra característica del peso de Saúl podemos encontrar aquí? Desesperación e impotencia. Pues vemos a Saúl de que está lleno de temor, vemos a Saúl que está con un peso de temor, de turbación, de desesperación y de impotencia. Pero ¿qué otra cosa podemos ver en el peso de Saúl? Versículo 25 dice, y cada uno de los de Israel decía, ¿no habéis visto aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Y ojo lo que decía el pueblo, al que le venciere el rey, o sea, Saúl, ¿qué era lo que estaba ofreciendo Saúl? Dice, le enriquecerá con grandes riquezas y le dará su hija y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. ¿Verdad qué interesante? Saúl ofreciendo, ¿verdad? Por decirlo así, en ese momento, la vida deseada a aquella persona que fuese capaz de hacerle frente a ¿quién? A Goliat. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? ¿Quién era el líder de Israel en ese momento? ¿Quién era el rey en ese momento? Saúl. ¿Quién debía ser el primero en ir y hacerle frente a Goliat? ¿Quién era el que debía mostrar, por decir, el ejemplo de ir y hacerle frente primero a quién? A Goliat. ¿Quién era? Era él. Pero ¿qué era lo que estaba haciendo Saúl? Yo con ese no me meto. Mejor voy a ofrecer, mejor, mira, te pago la casa todo el año, ya no vas a tener que alquilarla, te la regalo, es más, al agua y luz no te preocupes, 200,000 de diario todos los meses, ¿verdad? Seguro médico excelente, para el que, es más, y tengo una hija lindísima, guapísima, si usted la quiere también se la doy, al que se enfrenta con Goliat. Eso era lo que estaba haciendo Saúl. Él era el líder, pero ¿qué estaba mostrando en todo esto? Cobardía. Estaba mostrando cobardía. Y usted me dice, pues que obvio, semejante animalón, ¿cómo no le va a tener miedo? Puede ser, pero él era el líder.
Él era el rey. Y estaba mostrando que una falta de liderazgo y una actitud cobarde ante su propio pueblo, ante aquellos que Dios había puesto para guiar. Entonces vemos de que en la espalda de Saúl empiezan a acumularse un peso que es muy difícil de llevar. Porque hay temor, porque hay turbación, porque hay desesperación, porque hay impotencia, porque hay cobardía, porque hay falta de liderazgo. Y aquí, mis queridos hermanos, es donde usted también puede llegar y pensar, mira, ¿será que yo estoy viviendo como Saúl? ¿O será que el peso que yo estoy adquiriendo es como el de Saúl? ¿O el peso que yo traigo en mis espaldas es como Saúl? Porque estoy teniendo temor, porque estoy sintiendo desesperación, porque me hace falta liderazgo, porque me siento impotente. Y es que el peso que cargaba Saúl no era válido. ¿Por qué? Porque su temor, su impotencia, su desesperación debían de descansar ¿en quién? En aquel que lo puso por rey, en Jehová de los ejércitos. Pero él no podía mirar a Jehová de los ejércitos. Él lo único que miraba era al gigante que estaba por delante. Y no miraba al gigante de gigantes, al rey de reyes y señor de señores, Jehová el que lo puso por rey. Y en la vida muchas veces como hijos de Dios estamos cargando con peso de temor. ¿Qué situación te ha causado temor, te está causando temor? Y tienes una mochila llena de temor. ¿Qué situación tal vez te está causando desesperación y estás caminando con una mochila llena de desesperación? Entonces, Dios nos invita a que nos despojemos de ese peso. El peso de Saúl. Versículo 33, la última característica del peso de Saúl, dice, dijo Saúl a David, ya cuando David se presenta, ¿verdad?, ante el rey y demás, a ofrecerse a pelear contra Goliat, y dice Saúl, no podrás. Después de que ofreció todo lo que ofreció, se presenta el rubio, el bonito, el delgadito, y lo primero que le dice es, usted no puede. No podrás tú ir contra aquel filisteo. Entonces, ¿cuál es la actitud de Saúl aquí? Una actitud absolutamente pesimista, negativa. Una actitud absolutamente ¿qué? Incrédula. Incrédula. No estaba creyendo en que Jehová le podía librar del ejército de los filisteos y de Goliat. No estaba creyendo en que Dios también lo podía utilizar a él mismo como rey para vencer a ese paladín de 3 metros. Y tampoco podía creer que aquel que se había ofrecido podía vencerlo. Ahora, ¿cuántas veces no caminamos nosotros en la vida cristiana con una mochila llena de incredulidad? Llena de duda. ¿Por qué? Porque no estamos viendo al Dios que tenemos por delante de nosotros. Y estamos cargando una mochila llena de dudas y de incredulidad. El peso de Saúl. Y en tercer lugar, el peso de David. Leamos el versículo 20. Igual capítulo 17. ¿Qué hace David? Dice, se levantó pues David de mañana y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga como Isaí le había mandado y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate. Su padre Isaí le había dado una orden de llevar unas provisiones a sus hermanos. ¿Y qué es lo que hace David? Se levantó de mañana y obedeció. Y aquí vamos a empezar a ver cómo el peso de David era diferente al de Goliat y al de Saúl. Porque aquí vemos que la primera característica del peso de David
era la obediencia. Y ojo, veamos aquí la comparativa. El peso de David, su preocupación aquí en este momento, no era el ejército que estaba peleando contra Israel en ese momento. La primera señal de aquí del peso, de la preocupación o del peso que David quería cargar, era el peso de la obediencia. Quería hacerle que obediente a su padre y cumplir con la orden que él le había mandado. ¿Y qué hizo? Se levantó de mañana, como un hombre responsable, puso el cuidado de sus ovejas con otra persona y fue e hizo lo que su padre le había enviado a hacer. Obediencia. Pero no solamente obediencia, versículo 26. Dice, entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo, ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque los escuadrones del Dios viviente? El peso de David no era un peso de cobardía como el de Saúl. El peso de David era un peso de valentía. Porque ¿quién es este tipo de 3 metros? ¿Quién es este incircunciso? ¿Quién es este que está humillando al pueblo de Israel? Al pueblo que tiene al Señor de señores, al Rey de reyes, a Jehová de los ejércitos. ¿Quién es este? El peso de David no era peso de cobardía, era un peso de valentía. Y eso es lo que él se estaba cargando en su espalda. ¿Quién es este tipo que viene aquí a humillar al ejército de Jehová constantemente? ¿Quién es? David nunca vio a un hombre de 3 metros con 23 centímetros. David nunca vio a un hombre con un montón de armas e imponente y bocón. David se preocupó porque este hombre se estaba burlando de Jehová, Dios de los ejércitos. Entonces David empieza a cargar un peso diferente. Peso de obediencia, un peso de valentía. ¿Pero de qué más? Versículo 37. Dice, añadió David, Jehová me ha librado de las garras del león y de las garras del oso. Él también, ¿qué? Me librará de la mano de este filisteo. Un peso de dependencia. Es que yo no veo diferencia, dice David. Así como maté al león, así como maté al oso, así voy a matar a este. ¿Por qué? Porque no depende de mí. Así como Jehová me libró del oso y del león, también me librará de este paladín. Un peso de dependencia en Jehová de los ejércitos. Versículo 39. ¿Qué más dice David? Y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl, yo no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué. ¿Y qué hizo David? Y David echó de sí aquellas cosas, toda la armadura y todo lo que le habían puesto. Dijo, quíteme todo esto. Yo no necesito esto. Se despojó de un peso que innecesario. Entonces, ¿qué es lo que está mostrando David aquí? Que su seguridad no estaba en las armas y en la armadura. Su seguridad estaba puesta en Jehová de los ejércitos. Entonces, David carga con un peso de seguridad total. ¿Por qué? Porque descansa en Jehová. Él descansaba en Jehová de los ejércitos. Y por último, 45. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos le daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada y con lanza, porque de Jehová es que, de Jehová es que la batalla es de Jehová, es de él, no es mía. Entonces vemos de que el peso de David era un peso de confianza absoluta en Jehová.
El peso de David era de obediencia, el peso de David era de valentía, era de dependencia, era de seguridad y era de confianza en Jehová de los ejércitos. Y aquí yo hago la pregunta, ¿con cuál peso quiere usted cargar su vida cristiana? ¿Cuál era la diferencia del peso del paladín y de Saúl y de David? Goliat tenía un peso de autosuficiencia, de soberbia y de orgullo. Saúl tenía un peso de incredulidad y de temor. David tenía un peso de dependencia y confianza en Jehová. Y volviendo a Hebreos 12, vemos de que el Señor nos dice, despojémonos. Y si usted, mi querido hermano, está cargando con el peso de Goliat o con el peso de Saúl, el Señor lo invita a que se despoje. ¿Y qué es despojarse? Suelte. Suelte. Quítese. Deje caer ese peso. Deje caer ese peso. Si su mochila en este momento es de temor, si su mochila en este momento es de preocupación, es de ansiedad, es de inseguridad, suelte ese peso. Despójese de ese peso. Y póngase el peso de David. Un peso que es sumamente liviano. ¿Sabe por qué? Porque eso descansa en las manos de Jehová. La obediencia, la dependencia, la seguridad y la confianza de David dependían y descansaban 100% ¿en quién? En Jehová. Y el mismo Señor Jesucristo dijo, venid a mí todos los que están trabajados y cargados y yo os haré descansar porque mi yugo es fácil y ligera, ¿qué? Mi carga. Y me encanta la analogía porque no es que usted tenga que llevar nada, Dios todo lo lleva por ti. Si usted llega y pone ese peso en las manos del Señor. Dios quiere que usted se despoje de cualquier peso negativo que usted tenga en su espalda en esta mañana. Y Dios le invita a que deseche, a que deje caer esa mochila y la ponga en las manos de Dios. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él. ¿Por qué? Porque Él tiene cuidado de nosotros. Y no solamente de la ansiedad. Échele usted ese peso, sea cual el nombre que tenga, el peso en su espalda, póngaselo en las manos de Dios. Porque Él tiene cuidado de ¿quién? De nosotros. 3 personajes y 3 pesos. Goliat cargó un peso que podía llevar, porque podía llevar ese peso. Pero como era autosuficiente, pero como pensaba de que era capaz de hacer las cosas por sí mismo, ¿cuál fue el resultado de ese peso? Perdió su cabeza. Porque todo lo que usted y yo, mis queridos hermanos, hagamos en la vida cristiana, todo lo que usted y yo, mis queridos hermanos, hacemos para el Señor, es porque el Señor en su gracia nos lo permite. Porque nuestra suficiencia proviene de Dios, no nuestra. Entonces no sigamos el ejemplo de Goliat, ni carguemos con el ejemplo de Goliat. Saúl cargó con un peso que él no podía llevar. Se turbó, se desesperó, tuvo temor. Pero David, ¿qué hizo David? David se despojó del peso que no podía llevar, porque él sabía de que no podía vencer por sí mismo, porque él sabía que no iba a derrotar al paladín por sí mismo. El peso de la batalla sabía que él no lo podía cargar y seguro yo quiero pensar de que él recordó tal vez el versículo de Éxodo capítulo 14, versículo 14 que dice, y Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis ¿cómo? Tranquilos. Porque eso fue lo que hizo David. El peso que él no podía llevar, lo despojó y lo agarró y se lo puso en las manos del Señor de señores.
Y él solamente estuvo, ¿qué? Tranquilo. Porque dependió, confió en Jehová. Y porque su seguridad estaba puesta ¿en quién? En Jehová. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. ¿Cómo lo logramos, hermanos? ¿Cómo podemos despojarnos del peso que no tenemos que cargar y que no podemos llevar? Simple, despojémonos de todo peso. Y dice el versículo de Hebreos 12:2, puestos los ojos en punto. ¿Cómo lo logramos? Puestos los ojos en Jesús. Goliat puso los ojos en su fuerza. Saúl puso los ojos en Goliat. David puso los ojos en Jesús, en Jehová de los ejércitos. ¿Quién tuvo la victoria? David. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente se despojó de todo peso inútil e innecesario. Puso toda la carga que no podía llevar en manos de Jehová. Puso la mirada en Jehová y obtuvo la victoria. Puestos los ojos en Jesús. Así que mis queridos hermanos, ¿en dónde tiene usted puesta la mirada? Si hoy usted trae un peso que no tiene que llevar y que no puede llevar, despójese y salga liviano de las puertas de esta iglesia. ¿Por qué? Porque Dios tiene cuidado de usted y porque Dios quiere llevar la carga por usted. Y porque todo aquello que le esté atribulando, que le esté turbando, le esté preocupando y le esté causando ansiedad, Él quiere llevar todo ese peso por usted. Usted no puede hacerlo. Él ya lo llevó por usted en la cruz. Él ya lo cargó por usted en la cruz. Él quiere aligerar tu carga. Pero ¿dónde tenemos puesta la mirada? ¿Estoy jalando el peso por mí mismo y queriendo solucionar todo por mí mismo? La actitud de Goliat. ¿Soy un derrotado, un incrédulo, un pesimista como Saúl, que no logró mirar a Jehová de los ejércitos? ¿O quiero ser un David que se despojó del peso innecesario y sabía que la victoria estaba en Jehová de los ejércitos? Porque en Jehová de los ejércitos siempre tuvo puesta su mirada. Amén, hermanos. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra y por este mensaje. Y yo ruego, mi Dios, que sea un bálsamo para mis hermanos y que sea una palabra, Señor, que haya traído fortaleza, mi Dios. Sé que la vida, mi Dios, muchas veces y las circunstancias y muchas veces hasta nuestra propia necedad hace que nosotros bajemos la mirada del cielo, Señor, y la pongamos en nosotros mismos. Pero te pedimos, Señor, que en esta mañana, Señor, podamos volver a mirarte a ti, Señor. Y si hay algún peso, Padre, que nos está afligiendo, si hay una carga que nos está afligiendo, la ponemos en tus manos. Confiamos, dependemos absolutamente de ti y sabemos de que nuestra seguridad absoluta siempre va a estar en ti, Señor. Bendice a mis hermanos, Señor, grandemente, que esta palabra haya llegado a sus mentes, a sus corazones y que pueda ser de bendición, mi Dios. Te agradezco, mi Dios, por todo lo que tú nos enseñas y te rogamos que nos des la sabiduría para poder practicarla, Señor. Te alabamos y te bendecimos, mi Dios, y oramos por los padres para que usted les siga dando sabiduría, inteligencia para guiar a sus hijos en un mundo, Señor, que cada día más se corrompe. Usted pueda darles esa inteligencia, esa sabiduría para guiar a sus hijos, mi Dios, en el camino correcto, en el camino de tu santa palabra, mi Dios. Cuídalos, protégelos, bendíceles, que nunca falte el trabajo, que nunca falte la salud. Que ellos puedan seguir siendo, Señor, esa cabeza en sus hogares
y que puedan seguir cumpliendo, Señor, ese liderazgo tan importante que has puesto, Señor, en sus vidas. Te glorificamos, Señor, y te damos las gracias. Oramos en el nombre de Cristo. Amén y amén. Que Dios me los bendiga, hermanos.